Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV. Estamos regresando ya a nuestras transmisiones normales a partir de este día, lunes 8 de agosto del año 2022. La más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra programación y créame que da muchísimo gusto que tengamos la reanudación de nuestras actividades con un queridísimo amigo. Híjole, pues un especialista en temas sobre anarquismo. También Alejandro de la Torre Hernández, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es especialista en anarquismo y usted sabe, apenas hace unos cuantos días, el 22 de junio del año de este año, pues en Baja California, historiadores formales y historiadores empíricos, pues se dieron a la tarea de celebrar el que hayan sido expulsados en el año de 1911, en ese mismo día, el 22 de junio de 1911, a los hermanos, a los militantes de un ejército singular que se dio a la tarea por una organización de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes estaban en Los Ángeles, en la zona del sur de California, para tratar de fundar la República Socialista de Baja California. Pero ocurrieron toda una serie de acontecimientos, de los cuales precisamente nuestro queridísimo Alejandro nos va a platicar como especialista en el tema, porque tratamos de nueva cuenta de esclarecer estos puntos oscuros de la historia de Baja California y en hechos que marcan realmente una fase muy importante de la Revolución Mexicana, de la primera fase de la Revolución Mexicana, y que será justo previo a la realización de esa victoria tremenda también que obtienen las fuerzas maderistas en Juárez y que pues, con esto se cierra esa primera historia de la Revolución Mexicana. Alejandro, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, pues un abrazo también muy fuerte para nuestra queridísima Gaby Betancourt, que está también acá en Ensenada estos días disfrutando de la compañía de su mami, con quien un ratito más tendremos nuestro segundo programa del día, amigos y amigas, a las 9:30 de la mañana, Orgaliza Aragón. Oye, pues hay que hablar mucho sobre este tema del Alejandro, los Flores Magón y la República Socialista. ¿Qué sucedió en Baja California? ¿Qué sucedió realmente en nuestro estado entre los años de mayo a junio de 1911? Pues mira, Javier, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por pues poder dirigirme a la audiencia de Cuatro Vientos, a que les envío un caluroso abrazo. O no tan caluroso, porque el clima ya está lo suficientemente cálido, pero digamos afectuoso. Eso si te escucharan en Mexicali te pedían. Estamos llevando. En fin, no, es un proceso complicado que siempre, que cada tanto se reaviva este debate. Sí. Se le ha calificado a esta incursión militar de las fuerzas del Partido Liberal Mexicano como una invasión filibustera, y durante muchísimos años en la historiografía oficial ha figurado así, como una invasión filibustera. Y bueno, es pertinente hacer un montón de matices y trazar como la trayectoria de la que viene el Partido Liberal Mexicano, claro, para tratar de precisar efectivamente esto que también se ha llamado un intento de instaurar una república socialista, que quizás también sea una exageración, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero, primero que nada, apuntar unos antecedentes así elementales, ¿no? Sobre la trayectoria de los Flores Magón. Quizás buena parte del auditorio lo sepa, o quizás no, pero vale la pena recapitular algunas cuestiones, ¿no? Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, bueno, Jesús, el mayor de ellos, van a empezar una etapa de oposición al régimen porfiriano desde el año de 1900. Y desde un punto de vista, desde el frente del periodismo, a partir de unos elementos de crítica al régimen, centrados en los aparatos de justicia, son de formación abogados, y empiezan a enarbolar una crítica al régimen desde este punto de vista, que poco a poco empieza a escalarse la crítica y a hacerse más radical. Los va llevando, los obliga
en el año de 1904 a exiliarse en los Estados Unidos, ¿no? Ante la persecución. Y este exilio los va a ir radicalizando en los... Esta crítica jurídica transitó a una crítica hacia las concesiones que hacía el régimen porfiriano con el clero, y llevó justamente a que se articulara una red liberal de base anticlerical, de crítica al clericalismo que estaba impulsando o que estaba siendo apoyado por el régimen porfiriano. Y cuando se van al exilio, poco a poco la crítica política empieza a crecer contra las reelecciones, empieza a ser más explícita, aunque digamos la criticaban en el sotto voce, explícitamente empieza a hacerse ya una crítica más directamente centrada en la figura presidencial, en las reelecciones, en el autoritarismo del régimen, en este régimen unipersonal, monolítico, etc. Cruzar a los Estados Unidos es una experiencia fundamental en el desarrollo y la radicalización del pensamiento y la práctica política del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Porque, en primer lugar, el exilio pues, va a permitir vivir en carne propia una situación, una circunstancias, un conjunto de circunstancias que de estar en carne propia en los Estados Unidos y vivir esto que estos liberales tenían una idea, pues, valga la redundancia, idealizada de los Estados Unidos. Y llegar a los Estados Unidos y ver directamente, no solo que la mano de la dictadura podía atravesar la frontera, sino que contaba con la complicidad de las autoridades norteamericanas, hizo que buena parte de esta imagen ideal que se tenía de los Estados Unidos fuera decreciendo, fuera rasurándose, ¿no? Además, Alex, tengo entendido que en esa época, en Estados Unidos también se estaba generando un movimiento de carácter socialista muy importante, que también le daba cierta oportunidad a los hermanos Flores Magón encontrar un ambiente también amable y solidario para su lucha, ¿no? Para su lucha en México. Claro, ahí entra justo este cruce de la frontera, y eso es bien importante, efectivamente, va a poner en contacto con una estela muy diversa del radicalismo norteamericano, que está atravesado por distintas tradiciones de lucha, de organización, de prácticas políticas, ¿no? El sindicalismo revolucionario, ¿no? Es una de las vertientes que se están agrupando muchos organizaciones obreras en torno a grandes centrales sindicales como la Industrial Workers of the World, la IWW, los Wobblies, como se les conoce así cotidianamente. La Federación de Mineros del Oeste, está también gestándose en una versión bastante más moderada, pero con una presencia importante, la American Federation of Labor, ¿no? Que también acabará, digamos, en la estela del sindicalismo amarillo que le llaman, pero que está formando parte de este panorama. Y no solo en términos en lo que se refiere a las luchas sindicales, sino también en términos de organización política. Hay una agitación muy importante del Partido Socialista Norteamericano y de colectivos anarquistas y figuras como las de Emma Goldman, Alexander Berkman, están teniendo una enorme influencia en los Estados Unidos. De modo que entran y se insertan de manera bastante orgánica estos exiliados liberales en esta ebullición, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque va a ir incorporando no solo a la agenda del PLM, no solamente problemas cada vez más sociales, cada vez más relacionados con los derechos laborales, cada vez más relacionados con el derecho a la tierra, ¿no? Y con reivindicaciones que pasan por el derecho a la educación y toda una serie de cosas, sino que además van a ir sumando poco a poco en el sustrato de la conciencia, la conciencia política de este grupo, van a ir incorporando una noción de internacionalismo. Es decir, la lucha social debe idealmente enarbolarse por encima de las fronteras y articularse por encima de las fronteras, sin distinción de las nacionalidades. No, empieza a desdibujarse como entidad de interlocución el Estado nacional, en el entendido de que buena parte del combate debe librarse contra el capitalismo internacional que no reconoce patria. Y en esa medida,
se desvincula directamente de nacionalismos, de reivindicaciones patrióticas, y hay un distanciamiento porque se entiende que ninguna lucha puede ser eficaz si no se atiende de manera global, ¿no? Este problema, ¿no? El problema de la explotación capitalista que se empieza a detectar y a definir con mucha mayor claridad en las agendas políticas de todos estos movimientos, ¿no? Es un momento de ebullición notable. Bueno, van a entrar en contacto con todo esto y va a ser fundamental en la trayectoria que va a seguir la radicalización del PLN. De modo que para 1906 elaboran el programa del Partido Liberal Mexicano en San Luis, Missouri, se ven obligados a irse más lejos de la frontera. Así es. Y ya con una agenda social bastante más afinada, y ya con un plan insurreccional. Ya empiezan en 1906, el PLM ya tiene, articula los primeros intentos de revolución armada, que fracasan estrepitosamente, por delaciones, porque la persecución era muy eficaz a través de la red de los cónsules mexicanos en Estados Unidos, y por la complicidad de las autoridades norteamericanas, por supuesto. Y en 1906 y en 1908 hay estos intentos insurreccionales con grupos clandestinos dentro de la República Mexicana y en la frontera con los Estados Unidos, que planeaban cruzar en general por el paso, ¿no? Era como era la trayectoria natural, y por la frontera, la franja fronteriza tamaulipeca, eran como los cruces naturales. Y hacen estos intentos ya en 1906 de incursionar en el territorio mexicano para detonar una revolución que fracasan por diversas razones. Cosa que posteriormente el mismo Madero hace, por supuesto, cuando originalmente tengo entendido que se había hecho una crítica precisamente de esos intentos de irse primero a Estados Unidos y desde ahí organizar los movimientos armados en nuestro país. Exactamente. De hecho, Madero va a ser una figura muy importante para el sostenimiento de regeneración del periódico de los Flores Magón. En Estados Unidos va a aportar unas sumas bastante importantes de dinero y para que se pueda editar Regeneración. Pero cuando la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano opta por la vía insurreccional, Madero se deslinda. Es una primera gran ruptura entre el PLM y el proyecto antirreeleccionista de Madero. El PLM, como se sabe, tiene una plataforma social mucho más profunda que las reivindicaciones de Madero, que se limitaban al escenario político en muchos aspectos. Digamos, la agenda, buena parte del programa maderista se agotaba en el sufragio efectivo, no reelección, y no había, digamos, una permeabilidad social de otras demandas, ¿no? que estaban ya en ciernes por ejemplo, temas como el de la tierra, ¿no? Por ejemplo. Que digamos que sí los atendió, pero como digamos, buscó alianzas con sectores que tenían reivindicaciones agraristas, Madero, para agruparlos a su bandera, a la bandera antireeleccionista, pero como supeditados a una demanda principal, que es acabar con la reelección. Digamos, cada uno siguió su estrategia y demás. Pero justo 1911 cuando ya después de todo un viraje que también se radicaliza, digamos, en términos de prácticas políticas, el propio maderismo, y opta por la lucha armada, hay una serie de rupturas definitivas y de una bifurcación de estos proyectos mucho más evidente. Es en este contexto de esta bifurcación en donde va a surgir la campaña de Baja California. El PLM, le costó mucho rearticularse después de estos intentos insurreccionales del 6 y del 8, son liberados en septiembre de 1910 e inmediatamente vuelven a sacar el periódico, bueno, en realidad en agosto de 1910 y en septiembre sale el periódico, e inmediatamente vuelven a rearticular como la estructura de los grupos armados ya es inminente el estallido revolucionario, y habrá una especie de pacto, si no de cooperación, por lo menos de no agresión, entre los maderistas y los magonistas, llamados malamente magonistas. El propio Ricardo Flores Magón abominaba que llamaran magonista al movimiento, pero bueno, historiográficamente es más fácil llamarle magonista. Claro. Pero, sí, digamos, se quedó como una especie de muletilla. Y entonces, hay esta división en la que, digamos,
hay este pacto o esta especie de acuerdo tácito en donde se combatirán ambos a la dictadura porfiriana y ya luego verán cómo dirimen sus diferencias políticas, que para ese momento ya está detenida con pinzas la relación. Termina de romperse en febrero de 1911, cuando en Guadalupe, Chihuahua, las fuerzas de Madero son sitiadas por el ejército federal y llega al rescate una columna de guerrilleros magonistas, de guerrilleros del PLN, quiero decir, al mando de Prisciliano Silva. Y Prisciliano Silva rompe el cerco de Madero, lo salva, lo pone a salvo, lo habitualla a esta columna en la que él está, y Madero lo que hace con Prisciliano Silva es arrestarlo. No, pues el rompimiento. Lo arresta, No, sí, claro, no. Lo arresta No porque Prisciliano Silva, siguiendo la plataforma del PLM, se niega rotundamente a reconocer a Madero como presidente provisional. Le dice, pues si no me reconoces, y entonces lo arresta, no. Y junto con otros, hay otros líderes cercanos al PLM que toman parte en esta tradición, como Lázaro Gutiérrez de Lara, por ejemplo, que en ese momento también se voltea del lado madridista, ¿no? Y entonces es un rompimiento definitivo. Y una vez que ocurre este episodio en Chihuahua, que era una de las zonas de mayor influencia del PLM, digamos, tengas en cuenta que las fuerzas orozquistas estuvieron en un momento, acaudilladas por Pascual Orozco, estuvieron en un momento muy cerca de la plataforma del PLM, ¿no? En fin. Y entonces llega este segundo momento militar, que es el de Baja California, ¿no? A partir de marzo, ¿no? Empieza, de eso ocurre en febrero este rompimiento, y a partir de marzo empiezan estas movilizaciones para... Hay algo muy importante que es precisamente lo que le da la idea a muchos historiadores formales y empíricos y a muchos ciudadanos comunes y corrientes que han conocido versiones a través de algunos libros que se han escrito sobre este tema o noticias que se publican desde 1911, ya se hablaba de que habían sido expulsados los filibusteros, de cómo estaba conformado este ejército liberal mexicano, que se forma, que se va integrando, obviamente con el apoyo y el esfuerzo de muchos grupos de estos radicales en Estados Unidos. ¿Cómo se integra tiene una composición efectivamente muy singular y es muy importante tenerlo en cuenta, porque, digamos, sí, hay muchos integrantes de este ejército que vienen de que participaron de las insurrecciones anteriores del 6 y del 8 mexicanos. Mexicanos que siguieron la ruta del exilio, otros mexicanos asentados en la frontera de California, ¿no? en el sur del estado de California, pero también a medida que como fueron fortaleciendo los lazos de solidaridad internacionalista con muchos otros grupos, como la IWW que comentábamos hace un rato, se sumaron a las columnas liberales. Trabajadores norteamericanos, impulsados por esta idea del combate a la tiranía por encima de las fronteras y por esta voluntad internacional de luchar contra el capitalismo. Entonces, se suman trabajadores norteamericanos, pero afiliados a la IWW, pero también decir norteamericanos es de una síntesis demasiado gruesa, porque son trabajadores que también son migrantes de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, hay de origen alemán, de origen británico, irlandés, ¿no? Y un montón de italianos también, ¿no? Muchos italianos que participan. Entonces, es una mezcla muy abigarrada de nacionalidades y lenguas, este pequeño ejército liberal, que está, digamos, en términos así como del imaginario colectivo o incluso la propia gráfica de la época, están a medio camino entre los ejércitos garibaldinos del siglo XIX, ¿no? y bandas de cowboys, ¿no? Están como a medio camino entre estos dos. Entonces, estos revolucionarios románticos de mediados del siglo XIX, mezclados con estos pues colonos de estas zonas muy agrestes de los desiertos de California y de Arizona, ¿no? Entonces, bueno, el ejército del PLM es una mezcla, un muestrario de esta base social diversa que ha ido llegándose a la vuelta al paso de los años. Trabajadores agrícolas mexicanos, sindicalistas de estas nacionalidades, ¿no? Diversas, mineros de los campos de
de los campos mineros de cobre de Arizona y de Sonora. Por supuesto, las huelgas de Cananea y Río Blanco son importantísimas en la conformación, en la base social del PLM, ¿no? Mineros del carbón en Oklahoma y en Coahuila, ¿no? Van a estar incorporados en esta base social del PLM sectores muy diversos, y el ejército que va a entrar a Baja California va a ser una muestra de esta enorme diversidad y de este espectro radical con el que tenía interlocución el PLM. Y es ahí en donde entra la trágica confusión y pues esta malhadada interpretación que se ha impuesto a lo largo de los años y que poco a poco se ha podido ir desmontando en muchos de sus aspectos, ¿no? Que es asumir que siendo extranjeros entonces estaban al servicio de una potencia extranjera. Y buscaban una anexión. Y buscaban anexarlo a los Estados Unidos. Eso es una mentira profundísima. O sea, no, en ningún momento se pensó, como decíamos, el proyecto del PLM, inspirado en ideas del socialismo libertario, del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, no tiene como meta, o no tiene como referente de construcción un Estado nacional. Está al margen y en contra de todos los Estados nacionales. Eso es lo que buena parte lo hacía peligroso al Partido Liberal Mexicano. Por eso lo perseguían tanto el Estado gringo como el mexicano. Y los acosaron hasta la inanición prácticamente por eso, porque eran peligrosos para ambos estados. Ahora, se entiende, digamos, que existe este temor, este resquemor nacionalista, porque efectivamente violentaba muchos intereses esta expedición del PLM. ¿Se quería crear realmente un Estado socialista? Había la voluntad, hay la intuición del germen de una nueva sociedad, ¿no? Okay. Digamos, sí. No tanto una república socialista, lo que decía al principio, quizás sea una exageración, pero sí hay una voluntad de hacer como una especie de punta de lanza de una transformación social, claro. De crear en los lugares que iba conquistando el ejército del PLM, repartir las tierras, restablecer como un orden natural de la riqueza y la igualdad y tal, ¿no? Inspirados en estas ideas. Pero efectivamente, y luego, como digo, violentaron muchos, pasaron por encima de muchos intereses, entre otros, o sea, tanto estatales como de particulares, de grandes empresarios, claro, ¿no? Entonces, en toda la región, tanto del sur de California como de este lado de la frontera, pues buena parte de los que se vieron afectados fueron, un caso emblemático es el de un magnate de la prensa, Harrison Gray Otis, que tenía ranchos y tierras y tal. Aliado con William Randolph Hearst, que también es uno de los grandes periodistas. Exactamente. En las escuelas de periodismo te enseña que es el padre del periodismo amarillista, por ejemplo. Sí, bueno, y capaz de inventar guerras, ¿no? Inventar guerras, con Cuba y todo ese tipo de rollos. Sí, digamos, tremendo, ¿no? Más o menos Actores de la misma calaña. Que se hacen pasar como realmente los que están dirigiendo el movimiento, ¿no? Claro. Entonces, justamente en ese contexto, y digamos, explicándose estos callos que está pisando el PLM, pues aparece un personaje que es un esperpento, que es Dick Ferris. Dick Ferris, famoso. Que dice, claro, el ejército del PLM está bajo mis órdenes y yo voy a construir voy a anexar la Baja California a los Estados Unidos. Y no, no tiene nada que ver Ferris con ellos. Es un acto efectivamente oportunista, auspiciado por los poderes mediáticos que están... Dick Ferris. Mira, sí, que es un artista de circo, ¿no? Es un artista de circo. Entonces, y esto genera en la sociedad baja californiana y en general en la opinión pública mexicana, una voluntad de repudio que considera que esta es la versión real, que Dick Ferris efectivamente, que toda la revolución del PLM en Baja California tiene por objetivo anexarlo a los Estados Unidos o ofrecerla a las potencias extranjeras. Y eso es una mentira profunda. Yo invitaría al público a que leyeran los textos de Ricardo Flores Magón en las obras completas o en el sitio archivomagón.net, los artículos de Flores Magón que publicó en Regeneración
a lo largo del año 1911, exponiendo cuáles son los puntos y los objetivos del PLM, del movimiento, y del movimiento, ese movimiento concreto. Porque luego, en fin, a causa de la expedición en Baja California, el viacrucis legal y jurídico que van a pasar la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano va a ser terrible, porque van a ser juzgados por violación a las leyes de neutralidad por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y digamos, eso va a orillar a que a mediados de 1912, a consecuencia de la expedición en Baja California, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo Figueroa, sean miembros prominentes, o sea, digamos, la Junta en pleno, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, sean llevados a la cárcel. Y después de un juicio tortuosísimo, desaseado, con testigos comprados, digamos que también es un clásico del sistema jurídico norteamericano. Ténganse en cuenta un montón de causas célebres de juicios montados de los mártires de Chicago, es un caso en 1886-87. Los juicios contra la Junta Organizadora están en esa tradición, que digamos culminará, o digamos culmina en un ciclo, porque lo seguimos viendo una y otra vez, en 1927 con el juicio de Sacco y Vanzetti, ¿no? Con montajes jurídico-mediáticos que tienen como una especie de línea política de y luego la persecución de artistas, de todo lo que la famosa la época de McCarthy. De McCarthy, ¿no? Exacto, ¿no? Que generan esto, y justo están en el medio, digamos, tienen como factor común la ligazón entre estos grandes medios de comunicación que construyen verdades entre comillas, que construyen una verdad conveniente para los objetivos del capital y del Estado. Y que si lo ponemos en la actualidad, pues ahí está el tema de Ucrania, por ejemplo, en estos días. La cobertura mediática del conflicto ucraniano es efectivamente también una muestra de cómo se construyen estos relatos. Entonces, ¿cómo concluyes? Concluiría que yo creo que el relato del filibusterismo y el relato del internacionalismo transitan por claves distintas, tocan cuerdas distintas. Lo primero que diría es que es importante no leer la expedición baja californiana en una clave nacionalista, porque eso es lo que justamente se explotó de ambos lados de la frontera, para anular la riqueza ideológica de un movimiento que fue más fácil etiquetar como filibustero que comprenderlo y que comprender su profundidad. Y que sí sirvió este relato del filibusterismo también para incorporar a la Baja California a una narrativa nacional que estaba, digamos, que en tanto territorio, un poco apartado del centro y de las luces, digamos, de las gestas heroicas que definieron a la nación. Eso sirvió para incorporarlo. Entonces, incentivar el nacionalismo bajacaliforniano a partir de esta gesta también fue muy útil para determinados intereses. Y creo que es un buen momento para analizarlos críticamente y desmontarlos en su justo valor, y analizarlos en su justo valor. Y concluiría diciendo, lo mejor que se puede hacer en el Paraco es invitar a que lean. Que se lea la historia. Que se lean los documentos que están ahí. Sí, y contrastar las versiones. Claro. Cada quien obtendrá, digamos, una interpretación que le resulte conveniente a la luz de los documentos y las evidencias que pueda analizar. Vivimos en una época maravillosa de comunicación digital que nos permite tener a disposición del público materiales que hace solo 20 años, como quien dice, o una década, era dificilísimo acceder. Afortunadamente ahora están ahí a un clic de distancia, como dicen, y pueden consultarse libremente y leerse y tal. Es cosa de tomarse el tiempo de hacerlo. Y eso, invitar a que la gente lo lea. Alex, pues ha sido realmente un verdadero placer estar contigo en todos estos días que tomamos también de descanso con Cuatro Vientos. Y qué tanto mejor reiniciar, amigos y amigas, con un tema tan trascendental, tan polémico, pero que también requiere tantas aclaraciones, tantas precisiones. Y esperamos que esta ventanita que abrimos con Alex sobre un tema que les digo, hace unos cuantos días, era objeto todavía de festivales aquí en Baja California, fundamentalmente en Tijuana, pues se precisen las cosas, se digan las cosas como deben de ser, y usted sabe que ese es precisamente el objetivo de la línea editorial de Cuatro Vientos.
Alex, muy amable. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Buen regreso a México. Un gusto, saludos a la Y audiencia. estaremos al pendiente porque esto es apenas un inicio. Esperemos que tengamos la oportunidad de volver a contar contigo a través de estas maravillosas herramientas que nos otorga la tecnología, ¿no? Con muchísimo gusto. Contemporaneidad. Y no se nos vayan, amigos, en 5 minutos regresamos al segundo programa. Tenemos ya también a nuestros invitados confirmados. Usted sabe, los lunes son programas en donde está con nosotros Daniel Solorio y Armando Duarte. 5 minutos, regresamos, denos un momentito y muchísimas gracias por de nueva cuenta estar con nosotros reanudando nuestras actividades aquí en 4 minutos.